La ciudad autónoma de Melilla afronta el futuro con retos estratégicos importantes. Lo hace desde su peculiar condición, territorio español periférico, una de las ciudades más importantes del noroeste de África y frontera sur junto con Ceuta de España y de la Unión Europea. Una apuesta que parte de una interesante posición estratégica y económica que la convierte en un polo de desarrollo para toda la región. No hay que olvidar que Melilla ha sido y sigue siendo el centro económico más importante de la región del Rif, en el noroeste del Magreb, con un área de influencia potencial que se extiende desde Tánger hasta Orán. Sin embargo, en el contexto económico aparecen algunos interrogantes a los que dar respuesta en los próximos años. Uno de ellos es el proceso de aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y la Unión Europea, que ha entrado en vigor en el año 2000 y que tiene por objetivo alcanzar una zona de libre cambio para el año 2012. Es un proceso transitorio, ha empezado gradualmente por los bienes de capital y los bienes intermedios, precisamente aquellos que hacen más competitivo el sector exportador y también el sector industrial en general marroquí, y a partir de ahora es cuando empieza el ajuste realmente para Marruecos, porque es cuando tienen que empezar a liberalizar los bienes de consumo en los cuales ellos en muchas ocasiones no son competitivos frente a la Unión Europea. ¿Cómo afecta esto a Melilla? Porque buena parte del tráfico que tiene lugar ahora entre Melilla y el propio Marruecos, que en ocasiones es lo que se denomina comercio atípico, pues puede directamente puentearse y tener lugar directamente entre la Unión Europea y Marruecos, aunque hay un elemento que son los impuestos indirectos, que son más bajos en Melilla que en la Unión, que podrían dejar todavía cierto margen de maniobra para ese comercio. A la paulatina liberalización de bienes hay que añadir otro reto como consecuencia de la aplicación de la política de vecindad de la Unión Europea. Y es que se va a producir también una liberalización de los servicios y eventualmente de la mano de obra relativa a estos servicios, junto con una mayor facilidad para los movimientos de capital entre la Unión Europea y Marruecos. Se espera una intensificación de las relaciones y de los flujos económicos entre Marruecos y la Unión Europea, y eso al mismo tiempo para Melilla supone un reto y ciertos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Pues sin duda por el comercio de bienes que se puede ver perjudicado, quizá no en el plazo inmediato, no en el momento inmediato, pero sí en un término de tiempo medio. Sin embargo, se abren otras oportunidades, por ejemplo, en el flujo de los servicios, que no tiene tantas connotaciones o tantas restricciones geográficas, y por tanto ahí se aprecian ciertas potencialidades, ¿no? Por tanto, la vecindad es otro elemento fundamental que va a marcar las próximas décadas de esas relaciones, de ese entorno de Melilla. En corto plazo verá además reducidos los fondos que ha recibido en los últimos años de la Unión Europea. Una reducción que se produce por el efecto estadístico de la ampliación de la Unión Europea a 25 países y como consecuencia de su propio desarrollo económico. Melilla está registrando un crecimiento del Producto Interior Bruto y de la renta por encima de la media nacional, lo que ha supuesto un efecto de acercamiento muy rápido de su índice de convergencia con la Unión Europea de los 15, un 12,19% entre los años 2000 y 2004. ¿Cómo se puede compensar eso? Bueno, pues hay varias alternativas, ¿no? Una de ellas es la alternativa de la perificidad, es decir, la idea que ya se ha dado también en Canarias. Se entiende que se trata de regiones ultraperiféricas y por tanto hay unos apoyos que pueden compensar la pérdida de los apoyos tradicionales por renta, etcétera, ¿no? Entonces esa es una de las bazas que Melilla, en mi opinión, debería empezar a barajar seriamente y empezar a hacer sus cuentas y empezar a hacer sus cálculos sobre cuáles son los beneficios y cuál es la forma más adecuada desde el punto de vista económico de abordar el problema. Por otro lado, Melilla, aunque es territorio de la Unión Europea, no forma parte de la Unión Aduanera. Prácticamente no existen aranceles. Este hecho, en conjunción con unos impuestos muy bajos o la exención de otros, por ejemplo, no existe el IVA, favorece el característico comercio atípico. Una de las opciones que se abre a Melilla dentro de este entorno de la política de vecindad es que podría darse una cierta paradoja de que Marruecos formase parte del mercado único europeo en bienes, en servicios e incluso en capitales, y sin embargo Melilla no formar parte de la Unión Aduanera. Más aún, hace unos años Marruecos incluso pidió alcanzar una unión aduanera con la Unión Europea. Es cierto que en los últimos años se ha desestimado un poco esta posibilidad, pero también sería una cuestión, cuando menos peculiar,
que Marruecos y la Unión Europea formasen una unión aduanera de la cual estuviese excluida Melilla. ¿Sobre qué base económica y con qué proyectos responderá la ciudad autónoma de Melilla a estos retos? El gobierno autónomo está trabajando en la mejora de sus tradicionales ventajas comparativas, sobre todo en el comercio fronterizo y los servicios, y está invirtiendo en infraestructuras con el objetivo de consolidar su posición y encontrar nuevos nichos de mercado. Hay dos campos de actuación que se nos abren y se nos brindan unas posibilidades enormes, como puede ser pues todo el desarrollo portuario, con una ampliación del puerto de Melilla que ya está prevista, y además también el punto de vista turístico, que es ni más ni menos que en el 2005 pues duplicamos todas las pernoctaciones del 2003 y está tomando un auge importante. Y en tercer lugar tenemos también unos sectores muy privilegiados en Melilla para instalarse, que es toda la empresa de telecomunicaciones, todo lo que es las nuevas tecnologías, por la bonanza fiscal de la ciudad. Si además a todo esto le añadimos un desarrollo económico que se prevé importante en las zonas circundantes de la ciudad de Melilla, de Marruecos, desde el punto de vista turístico, con promociones importantes que se están haciendo, pues yo creo que el futuro de Melilla lo veo bastante halagüeño. La economía de la ciudad autónoma de Melilla se basa fundamentalmente en los servicios, que concentran el 90% de la actividad económica. Por su carácter de ciudad fronteriza y periférica, el sector público tiene fuerte presencia en la ciudad. La escasa dimensión de su territorio y limitación de materias primas y de recursos hídricos y energéticos han dificultado las posibilidades de los sectores primario y secundario, aunque también en estos sectores se están planteando nuevas oportunidades. Sí se ha abierto un potencial de desarrollo porque va a comenzar a operar de forma inmediata un centro de transformación de moluscos que yo creo que es un sector en el cual, un sector en el cual se puede desarrollar dentro del sector primario. Dentro del sector secundario, fundamentalmente la construcción sí tiene un potencial muy importante que está tirando fuerte de la ciudad, y al amparo de la modificación de las reglas de origen entendemos que el sector manufacturero puede empezar a surgir. Dentro del sector terciario, fundamentalmente el sector comercio. Hombre, tiene importancia también el sector público, teniendo en cuenta dentro del sector terciario pues, la incidencia de los presupuestos generales del Estado, los presupuestos autonómicos y locales, tiene una incidencia muy importante. El sector comercial, lógicamente, con el problema que ya todos conocemos del año 2012, con la culminación del periodo de desarme arancelario con respecto a la Unión Europea, y bueno, pues el sector de los transportes, el sector de la hostelería, con ese planteamiento que hemos hecho antes del desarrollo del sector turístico, y fundamentalmente servicios de calidad con criterios europeos que se plantean en la ciudad de Melilla. Melilla tiene importantes ventajas económicas y fiscales, en parte desconocidas. La Sociedad Pública de Desarrollo de Melilla, Proyecto Melilla, creada hace 15 años, se encarga de difundir estas ventajas y detectar nuevas oportunidades de negocio. Las ventajas fiscales y los incentivos empresariales están empezando a dar sus frutos en proyectos concretos. A través del Proyecto Melilla se han creado más de 1.000 empresas y 2.500 empleos. Bueno, las ventajas de Melilla para negocios, para inversión, para empresas son desconocidas como muchas otras facetas de Melilla. Yo siempre pongo el ejemplo del patrimonio modernista de Melilla, que después de Barcelona es uno de los mejores y prácticamente nadie lo conoce en el resto de España. En el caso de las ventajas económicas ocurre lo mismo. Hay ventajas que no existen en otros puntos de España, como bonificaciones fiscales en renta y sociedades del 50%, la no inclusión de Melilla en el régimen aduanero común de la Unión Europea, que otorga una serie de facilidades para la fabricación y exportación de productos al resto de la Unión Europea, y luego una serie de incentivos y ayudas a la inversión que hacen que cualquier proyecto de inversión sea muy interesante plantearlo en Melilla en lugar de otros sitios de España, por ejemplo, directamente en la península. Y algunos son tan interesantes como instalación de empresas de telemarketing, que ya son una realidad en Melilla, servicios de nuevas tecnologías realizados en Melilla, que ya son una realidad también, servicios orientados a barcos de recreo,
aprovechando nuestra localización ideal en el Mediterráneo y nuestras ventajas, y luego industrias que tienen que ver mucho con manufacturas de productos agrarios básicamente. El comercio con Marruecos representa aproximadamente 1/3 del Producto Interior Bruto de Melilla. Esta relación es lógica debido a la localización geográfica de Melilla y a las grandes distancias respecto de la península, a lo que hay que añadir los elevados costes que tiene el transporte con el mercado peninsular. Pero la realidad de esta frontera es compleja. Si, por definición, las relaciones entre países vecinos son difíciles, en Melilla se añaden además otras circunstancias, como la presión migratoria y las diferencias de renta entre ambos lados de la frontera, una de las mayores que existe entre países vecinos. Podríamos colaborar y participar muchísimo más oficialmente en el desarrollo económico y social de la zona de Marruecos circundante, y sin embargo no lo podemos hacer, bueno, pues por la negación esta oficial que tiene Marruecos con la ciudad autónoma de Melilla, que impide, por ejemplo, que hayamos hecho programas de actuación europeo como los MEDA, como los Interreg, etcétera, que podríamos estar apoyando a todas estas personas que además viven, como he dicho antes, en una situación muchísimo peor económicamente que la española. Pero en otro orden, las relaciones de vecindad de los pueblos de Melilla con todos sus vecinos marroquíes de esta zona, pues son excelentes. Tenemos unas relaciones de todo tipo, sociales, económicas, laborales, culturales, excelentes, y no tenemos ningún tipo de problema. Los efectos de las relaciones con el Reino de Marruecos parecen preocupar ahora menos que en años anteriores a los empresarios melillenses, según datos de un estudio realizado por la Sociedad de Promoción de Melilla. Los empresarios ven en el desarrollo turístico que se está produciendo en algunas zonas costeras de Marruecos un nuevo estímulo empresarial. Hay una cosa que es muy clara, que Melilla es la puerta de Europa en África, es una ciudad fronteriza. Marruecos es un país todavía en desarrollo, necesitan de todo, afortunadamente para nosotros. También, pues bueno, pues el comercio atípico ahí está. Por ser una ciudad fronteriza va a seguir existiendo, aunque llegue el 2010, 2012, el 2015. Si a esto le añadimos pues el sector turístico, que se puede mejorar en la ciudad de Melilla, no solamente de cara a Melilla, sino de cara a Marruecos, pues también es una industria la cual se puede mejorar e incentivar, y también pues el sector servicios. Parece, por tanto, razonable que los esfuerzos de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y de España con Marruecos se localizara sobre todo en este territorio. ¿Qué modelo económico es creíble para nuestra ciudad y ventajoso para el entorno y además interesante para la Comunidad Europea? Pues intentar conseguir de que Melilla sea una capital europea en política de desarrollo, es decir, que sea una ciudad europea en un continente africano, como ciudad puente entre un continente que busca nuevos mercados y otro continente que está deseoso de salir de su desarrollo, ¿no? O de buscar política de desarrollo. Entonces es ahí donde están las políticas de intersección y las políticas que en definitiva crearían un tejido productivo de servicios en materia económica capaz de establecer no solo una estabilidad, sino una credibilidad al sistema, ¿no? Melilla se debe proyectar hacia el futuro, mirando de frente, sin complejo, y sabiendo que su capacidad por canalizar toda una serie de planes estratégicos de Europa hacia el Magreb sería muy ventajoso para la sociedad en sí de Melilla, para el entorno y para nuestro país y continente y la Comunidad Europea. La mejora y ampliación de los transportes es otro de los pilares para el desarrollo económico y turístico de Melilla. Actualmente se está remodelando el aeropuerto con objeto de ampliar las rutas y el número de vuelos, y se han abierto negociaciones con diferentes compañías para facilitar la conexión marítima con la península. Si no tenemos un transporte, tanto aéreo como marítimo, con unas características de calidad, de fluidez, de rapidez importantes, será difícil la posibilidad de atraer a inversores peninsulares fundamentalmente, incluso de otros países extranjeros, que contemplen la ciudad de Melilla como un territorio donde instalarse.
Se han puesto en marcha también varios proyectos para solucionar un problema endémico de la ciudad de Melilla, la escasez y mala calidad del agua, problema agravado por el aumento de la población y por la sequía de los últimos años. Afortunadamente, pues con el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se está haciendo en este momento, construyendo una desaladora de agua de mar, que si no va a resolver totalmente el problema de la ciudad, pero básicamente en gran parte. Estamos consumiendo 29.000 metros cúbicos diarios, a 29 millones de litros al día, de los cuales la desaladora va a dar 20.000. Entonces el resto lo vamos a seguir dando con los pozos que tenemos actualmente y con un pantano que se está construyendo, bueno, un pantanito que se está construyendo como reserva. Entonces estas instalaciones suponen también pues unas instalaciones anejas de plantas potabilizadoras, de plantas de afino para el agua del pantano y los pozos, quitarle la poca sal y dejarlas de la misma calidad de la desaladora, las estaciones de bombeo, las estaciones de cloración, o sea, una serie de instalaciones que esperamos que con suerte para el mes de julio-agosto puedan entrar empiecen las pruebas, pueden entrar en funcionamiento, con lo cual tendremos, que es lo más importante, agua de calidad a las 24 horas diarias. La ciudad autónoma está experimentando un importante aumento del turismo. Según los responsables del gobierno, el turismo ha crecido entre los años 2003 y 2005 un 50%. Como otros muchos destinos españoles, Melilla cuenta con un plan de dinamización turística financiado a partes iguales por la ciudad autónoma y por la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ha permitido, entre otras actuaciones, la recuperación del patrimonio modernista de la ciudad, declarado histórico en 1986, uno de los más importantes en el mundo. Creo que cualquier ciudad que tuviese el patrimonio construido que tiene Melilla, obviamente elegiría este patrimonio como una de las fuentes fundamentales de su posible desarrollo y de su seña de identidad. El patrimonio de Melilla, en este caso el patrimonio de la arquitectura modernista y deco, es evidentemente una herencia importantísima que puede permitir a la ciudad pues, despegar en muchos aspectos, el turístico o no solo, en otros también. Melilla cuenta con otros elementos patrimoniales singulares, como la ciudad antigua, Melilla la Vieja, declarada conjunto histórico-artístico en 1953, los fuertes exteriores del siglo XIX y el tradicional cruce de culturas. Por todo ello, Melilla va a presentar su candidatura a la UNESCO para ser reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La Fundación Melilla Ciudad Monumental, creada con el objeto de apoyar esta candidatura, se encarga de divulgar este patrimonio en los niveles local, nacional e internacional. En este momento se están preparando nuevos productos combinados con la Costa del Sol, un paquete turístico con Málaga que contará con 4 días en la ciudad andaluza y 3 en Melilla, y otros productos combinados con Marruecos. Estamos, como digo, en esa política de diversificación, por ejemplo, de promoción del turismo. El destino turístico de Melilla no hace falta remontarse muchos años atrás, pero 4, 5, 6 años prácticamente no existía. Ahora existe un producto incipiente, cierto, pero que existe en distintos turoperadores, por lo tanto, eso se contempla como una posibilidad no fundamental, pero sí que hay que tener en cuenta y que nos hemos empeñado en desarrollar y que vamos a seguir desarrollando. El crecimiento del empleo es otro de los retos para la ciudad de Melilla, donde se da una de las tasas de paro más altas de España. Según datos de Funcas, un 14,7% en 2004 frente al 10,89% de la media española. Sin embargo, se observa una tendencia de mejora por el crecimiento económico experimentado en los últimos años, la creación de nuevas empresas y la puesta en práctica de planes de empleo, dirigidos sobre todo a demandantes de empleo menos cualificados. La ciudad de Melilla tiene un problema de empleo, de paro estructural, en el sentido de que no existe la suficiente generación o el suficiente dinamismo empresarial para crear los puestos de trabajo necesarios para absorber toda la bolsa, sobre todo de gente joven que se va incorporando al mundo laboral, teniendo en cuenta que Melilla tiene una de las tasas de natalidad más altas de España, si no la más alta, ¿no? Y por lo tanto, desde la Ciudad Autónoma de Melilla y concretamente de su Sociedad Instrumental Proyecto Melilla, uno de los empeños desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años acrecentado, es precisamente incidir mediante un régimen de ayudas importantes o ayudar o contribuir a determinadas empresas para que se generen puestos de trabajo.
Eso por un lado. Y por otro lado hay un aspecto crucial que es el de la formación. Es decir, se ha hecho una importantísima labor por parte de Proyecto Melilla para permitir en determinados campos de la actividad económica dotar o dar a los jóvenes, fundamentalmente a los jóvenes melillenses, de la formación imprescindible o necesaria para que para que sus perspectivas de inserción en el mundo laboral sean mejores. En Melilla, a pesar de ser un pequeño territorio, existen 2 campus universitarios, uno de la Universidad de Granada y otro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En el centro asociado de la UNED de Melilla se ofertan actualmente todas las carreras y diplomaturas de esta universidad. La UNED de Melilla es un referente social y cultural de la ciudad. Comenzamos en el año 76, teniendo en cuenta que en esa época pues prácticamente en Melilla no había ninguna oferta prácticamente universitaria, por supuesto cultural, pues estaba muy limitada. Y a partir de entonces la UNED de Melilla ha ido creciendo hasta el punto que estamos impartiendo todas las carreras y todos los años han salido promociones, no muy numerosas en función de los alumnos que tenemos, pero han sido anualmente 20, 25 alumnos, 30 alumnos los que vienen terminando sus estudios y ha sido un revulsivo para la sociedad melillense. Aquí había y hay muchos funcionarios que no tenían perspectivas ni posibilidades de poder mejorar en sus perspectivas, en su trabajo, y la UNED pues le ofreció el poder hacer estudios universitarios, hacer una segunda carrera, y los primeros años del centro, pues efectivamente esto se llenó de gente, de personas mayores, hablo mayores a partir de 30, 35 años, donde lo que querían era potenciar sobre todo su economía a través de los estudios. Y efectivamente han hecho carreras universitarias, y del seguimiento que tenemos de nuestros estudiantes, pues vemos y nos congratula muchísimo que tenemos magistrados ubicados en puntos muy importantes de España, tenemos magníficos abogados, tenemos catedráticos de universidad. En resumen, el modelo sobre el que hasta ahora se sustentaba la economía de Melilla se presenta en los próximos años lleno de cambios y de retos. Los responsables políticos de la ciudad pues tienen que hacer verdaderamente sus cuentas y ver en qué medida deberían barajar la posibilidad de incluir a la ciudad en la Unión Aduanera bajo unas condiciones fiscales favorables, como ha conseguido Canarias, cómo jugar la baza de la perificidad y, desde luego, cómo estar mucho más pendiente que antes del vecino, pero no bajo la perspectiva de un comercio atípico, puntual y fragmentario, sino en una estrategia mucho más amplia, enmarcada en la política de vecindad y, desde luego, intentando poner a Melilla en Europa y no esconderla, como en ocasiones se ha tendido a hacer. Para anticiparse a estos cambios económicos, sociales y geopolíticos de su entorno, la ciudad apuesta por un cambio en el modelo económico, hasta ahora dominado por servicios tradicionales como el comercio minorista, para explotar sus ventajas comparativas en otro tipo de servicios de mayor dinamismo, como las nuevas tecnologías de la información, el turismo o los servicios financieros. Para ello se ha puesto en marcha un plan estratégico que tiene como objetivo definir a Melilla en un horizonte de 10 o 15 años. Ahí sí que vamos a hacer un esfuerzo importantísimo y fundamental de hacer participar todas las sensibilidades de la sociedad melillense, y no solo de la melillense, sino también hacer participar a instituciones del resto de España, de la Unión Europea y de nuestros vecinos, para que tengan una visión mucho más amplia, que es lo que permitirá que las propuestas sean más acertadas. Melilla es hoy una ciudad vital que apuesta por su futuro, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y cultural, ejemplo de convivencia desde la diversidad. En un próximo programa nos acercaremos de nuevo a esta ciudad autónoma para hablar de su sociedad y de su cultura.